¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. Como ya saben todos ustedes, venimos ofreciéndoles un programa que no solamente se circunscribe a lo que es nuestra área local, que sería Barcelona, España, sino también al resto del mundo gracias a Miami Televisión y gracias a Nueva Imagen Televisión en Argentina. Sendas televisiones que tienen el placer, y nosotros tenemos el buen gusto de haber acertado con estas televisiones, ¿verdad? Que gracias a ellas podemos estar hablando para todos ustedes desde Miami Televisión al resto del mundo y desde Nueva Imagen Televisión Argentina para todas las provincias de Argentina. Por consiguiente, gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a quien le toque cuando nos vayan a ver. Bienvenidos a Tierra de Sueños, un programa que en el día de hoy les voy a presentar de forma quizás un tanto diferente al concepto de programa de Tierra de Sueños que venimos presentándoles cada semana. Porque hoy nos asiste un buen periodista, un buen escritor, un buen amigo de este servidor y sobre todo un gran compañero de los medios de comunicación. Él es José Luis Jiménez, un gran escritor, y de su última obra les voy a hablar inmediatamente, pero les hago un pequeño adelanto para que sepan del tema que vamos a tratar. La historia oficial ha mantenido oculta la verdad desde el origen de los tiempos, negando la intervención externa en la creación del ser humano. Las grandes construcciones megalíticas que aún siguen en pie, restos arqueológicos con miles de años de antigüedad, son la muestra de la tecnología de un pasado mucho más avanzado que la tecnología actual. El tiempo discurre en diferentes direcciones, dependiendo del multiverso donde se produzcan los hechos. Existen tantos futuros posibles como cambios se realicen en el pasado. El ser humano está despertando la conciencia cósmica y la élite oscura lo sabe y hará todo lo posible por evitar su despertar. Buscará la manera de tener al ser humano bajo su total control, para lo cual no escatimará esfuerzos en provocar guerras, conflictos, pandemias. Creará nuevos virus que les permitirá asustar a la población. El miedo es el arma más eficaz para controlarla. Y lo saben. Pero el universo busca el equilibrio, y las fuerzas de la luz siempre están en guardia para contrarrestar los ataques de la oscuridad. Un libro que te mostrará las pruebas y evidencias que la élite oscura te ha estado ocultando. A través de sus 406 páginas, con 56 capítulos, y sus más de 240 imágenes y fotografías que te ayudarán a despertar la conciencia. Si esperabas la revelación final, esta ya ha llegado. Evolución, el libro que te revelará todo lo que querías saber. Pero si eres de los que solo creen en la historia oficial, este libro no es para ti. Una magnífica obra de José Luis Jiménez, Evolución. Y la pregunta es, ¿verdaderamente el ser humano ha evolucionado con el transcurso del tiempo o todavía estamos en paños menores? Y permítame la expresión. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Gracias, muchas felicidades, José Luis, porque Gracias, no solamente me gustan todos estos libros, sino que este último trabajo tuyo es de admirar. Felicidades. Pues muchas gracias, Pedro. La verdad, habíamos hablado en alguna ocasión de que iba a publicar un libro, Sí. no tenía la fecha aún, pero que iba a abarcar esos viajes que me comentabas. Ahora estás aquí, estás allá. Digo, es que estoy investigando al respecto y aún me quedaba algo. Bueno, aquello que quedaba surgió y todo como siempre sucede, ¿no? Está como concanetado. Es una, ¿cómo te diría? Es una inspiración, a veces no sabes explicarlo bien, de dónde te viene esa inspiración, esas cosas que dices, ¿cómo es posible que yo tuviese en la cabeza estas ideas y que ahora están surgiendo, que se están produciendo? Pues eso pasó. Entonces surgió
el libro este año, lo he publicado hace escasamente una semana en Amazon, porque con todo esto de la crisis y de la pandemia, pues ha sido muy difícil hacer una publicación normal, por decirlo así, y bueno, pues está bien, porque lo que yo quería era aportar una vez más, ¿no? Compartir con el público, con las personas, sobre todo con los que me siguen más de cerca, estas experiencias, esta información, que yo creo que va a ayudar a muchas personas. De hecho, ya me están diciendo las que lo han leído que les está ayudando mucho, que les está dando esas respuestas que buscaban y que hasta ahora pues no las habían encontrado. Así que estoy contento por eso, más que por otra cosa. Hace nada tuvimos aquí a un gran musicólogo que con una editorial importante que tenemos aquí en España, ¿no? Han publicado un libro de Abel, que este hombre había entrevistado a Puccini, a Verdi, a compañía, y les preguntaba, ¿tu inspiración de dónde proviene? ¿De las estrellas? ¿Quién es, no? Y todos decían que era pues eso, una energía que venía de, pues eso, ¿no? La musa, ¿no? Sí. Y todos tenían eso, ¿no? Claro. Estábamos hablando de compositores, ¿no? En este caso estamos hablando de autores, ¿no? De escritores, como es tu caso. Tú has tenido entonces ya la influencia de esa musa tan particular para entrar no solamente en un libro que habla de historia o un ensayo como los que has venido presentando, hablando de María Magdalena, de Jesús de Nazaret y compañía, sino de un libro como este, 56 capítulos, más de 400 páginas, es un señor libro, sí, con más de 200 imágenes, ¿no? Exacto. Has recorrido medio mundo, José Luis, para hablar de la evolución, de las cosas que no nos han contado, que tendríamos que reescribir la historia, por otra parte, ¿verdad? Así es, Pedro. Y que gracias a tu libro, pues a lo mejor la historia que hoy aprenden los muchachos en, pues no sé, en el instituto, puede ser otra historia diferente, ¿no? Bueno, veo que te lo has leído muy bien el libro. Me lo he leído porque... y me ha encantado. Y me ha encantado. Porque te lo sabes, lo has resumido muy bien, efectivamente. Eso es lo que yo intento, ¿no? Aportar esa información que nos han mantenido en la oscuridad, que nos han ocultado, esa élite oscura, como yo menciono en el libro, que es la que está detrás de los hilos, de los que manejan realmente esta sociedad. Y además sin miedo, ¿no? Hablas sin miedo de esa élite oscura. Es curioso porque en más de una ocasión hemos hablado nosotros de esas élites oscuras y cuando hemos colgado las entrevistas en YouTube, por ejemplo, al día siguiente está censurado, está quitado. Claro, sí, efectivamente. Ahora no recuerdo el personaje. Hay un personaje, creo que fue Sócrates a Nerón, que le dijo, tu poder sobre mí es el miedo. Dice, pero yo ya no tengo miedo, por lo tanto, ya no tienes poder sobre mí. A mí me dicen muchas veces lectores míos, pero José Luis, te la estás jugando, te van... Incluso tengo un amigo que era juez, uno de los libros me hizo cambiar y novelarlo, porque dice, te vas a tener problemas. Digo, ¿pero por qué? Si es verdad, y además, porque yo tengo la fea costumbre de aportar siempre las pruebas físicas, fotografías, documentación, que avalan, que demuestran lo que estoy explicando, nunca me invento nada. Entonces, claro, yo le decía esto, digo, pero si es verdad. Dice, claro, porque es verdad, José Luis. Es que es verdad todo lo que dice. Dice, y además me encanta, porque dice, es que no tienen miedo y tal. Y digo, es que si tuviera miedo ya no podría hacer estas cosas. Claro, es que hablamos de élites oscuras, hablamos de quién mueve los hilos del mundo, José Luis. Efectivamente. Y la pregunta para todos nuestros telespectadores que están ahí o aquí y nos están viendo de tierras lejanas también, dicen, bueno, se pueden preguntar, pero ¿quién mueve los hilos del mundo? Porque se habla del Club Bilderberg, se habla del Club de los 100, se habla de un montón de personajes, incluso de empresas importantes, de filántropos, secretas, ¿no? Sociedades secretas. Claro, ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando desde el origen, desde que la humanidad existe como tal, mucho más atrás en el tiempo de lo que la historia oficial nos cuenta, mucho más. Por eso, al final del book trailer, le escuchábamos que nos decían que este libro, si eres de las personas que solo creen en la historia oficial, pues no es para ti. ¿Por qué? Claro. Porque te va a contar cosas que no te cuenta la historia oficial. Te va a revelar lo que esa élite oscura ha estado ocultándote desde el origen de los tiempos, precisamente para que no conozcas la verdad, para que no puedas despertar tu conciencia, para que sigas estando dormido y convirtiéndote más que en un ser humano, en una especie de animal, de ganado. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que seamos un objeto de intercambio.
Entonces, esto viene desde el inicio, y por eso en el libro, Evolución, yo creo que es el título que abarcaba desde los orígenes incluso del ser humano como somos ahora, el Homo sapiens, ¿no? No solamente la parte física y humanística, sino también la parte espiritual, que es algo tan importante que parece mentira que se esté dejando de lado, que se olvide, cuando en realidad somos un espíritu dentro de un cuerpo físico. Y lo estamos... Aquí tuvimos, José Luis, perdóname, a Eduardo Carbonell, antropólogo, Sí, Atapuerca y compañía, ¿verdad? sí, Y le preguntabas, bueno, aquel eslabón perdido, sí. ¿dónde está, no? Claro. Dice, no hay eslabón perdido Es ya. que no existe. Ya Porque, no hay eslabón perdido. claro, el hombre actual fue creado por una intervención externa. En el libro todo esto se explica, tú lo has dicho antes, son 56 capítulos en 406 páginas. Entonces, en cada capítulo se abarca con cierta profundidad todos estos temas para que el lector no le quepa ya ninguna duda de esa realidad que nos han estado ocultando. Entonces, La realidad más importante que tú crees que nos han ocultado, ¿cuál ha sido, José Luis? bueno, hablas de muchas realidades sí, que nos han ocultado. efectivamente, son muchas realidades, abarcarlas todas no nos daría tiempo en el tiempo que tenemos no, hoy. No. Las más importantes, sí, significativas, ¿no? A las que son más significativas, Sí. Efectivamente. Bueno, empezando por el orden cronológico, te diría que es la propia creación del ser humano, ¿no? A nivel religioso, la religión no tiene por qué coincidir con la espiritualidad, pero a nivel religioso se nos habla de un creador. Y en eso estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que el creador que nos pintan las religiones, pues no es precisamente el creador que intervino en nuestra creación actual, ¿no? Sí, existe o sea, una tú evolución. estarías más en la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo. No. Darwin se en la equivocó. evolución de las especies. Sí, las especies tienen una evolución, efectivamente, y el homínido anterior al ser humano evolucionó desde el homínido que fuese, ¿no? Incluso no creo que fuese ni siquiera del mono, porque el mono tiene 50 millones de años reconocidos por la historia oficial, por la ciencia oficial, y el ser humano, si surgiese del mono, este cambio tan extremo y sigue siendo el mono igual, no se entendería, ¿no? Está claro que no. Pero bueno, discutir esto con personas que se han formado en una universidad, que les han repetido continuamente aquello que tienen que aprenderse, no que tengan que experimentar, investigar, sino que tienen que aprender, ¿no? Yo, perdona, pero hago un pequeño inciso. En una de unas conferencias, una conferencia que estaba dando, había unos señores que eran licenciados, creo que eran en arqueología, bueno, estaban en la universidad y yo estaba hablando sobre la Gran Pirámide de Egipto y explicando la construcción, cómo posiblemente se realizó, quiénes podían haberlo hecho. Evidentemente no fueron los egipcios, eso está clarísimo, pero bueno. Y el hombre, claro, me decía que su profesor no le había contado aquello, y su profesor era un catedrático de la universidad tal, y digo, sí, pero es que su profesor igual no estuvo aquí. Yo le estoy mostrando donde yo he estado, le explico lo que yo he visto, ¿y usted ha estado allá? No, tampoco, pero me lo ha contado mi profesor. Digo, ya, pero mire, perdone, digo, usted es un lorito. Usted repite, es un lorito, le dijiste. Claro, digo, usted repite lo que le dice su profesor de allá, que tampoco ha estado allí. Sí. O sea, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de estos estudios de las universidades, no digo que sean errados o erróneos todos ellos, ni mucho menos, ¿no? Son necesarios y hemos avanzado gracias a la ciencia, eso no hay que negarlo. Lo que ocurre es que en algunos de estos aspectos se han limitado a repetir teorías, porque son teorías, ni siquiera se han demostrado que sean así, que las han aceptado como dogmas de fe. Y entonces, claro, te viene un licenciado en arqueología tal y te dice que no, que la pirámide de Keops la hizo Keops y que tal, y cuando estás viendo que aquello no puede ser, y sí, porque en la universidad me lo han dicho y tengo mi título de arqueólogo y tal, que sí, claro. Entonces, echar para atrás todo esto que tú decías antes, reescribir la historia, supondría tener que anular, entiéndeme, esos títulos, porque dice, bueno, tanto un título de algo que no es la realidad. No es la verdad, no es lo que ha sucedido, no es como ha pasado, sino es lo que han contado. Siempre decimos que la historia la escriben los vencedores. Los vencedores, ¿no? ¿Y qué pasa con los vencidos? No tienen claro, historia. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo he intentado abarcar desde el origen. O sea, por eso viene la evolución, desde el origen, ya desde la creación del ser humano, cómo se interviene en ese homínido y el ADN que tenemos ahora, que incluso luego sufren más intervenciones por otros seres alienígenas, vamos a llamarlos así. O sea, tú das a entender de alguna manera en tu libro que hay una intervención externa, que no planetaria, ¿no?, para la creación del propio ser humano, que nuestra genética es de fuera. Sí, de hecho lo tenemos en escritos.
en escritos antiquísimos, antiguos. Uno de los más famosos son las tablas sumerias, tablillas sumerias escritas en cuneiforme, ¿no? Tiene una antigüedad desde que se le calcula de unos 6.000 años atrás, hasta 8, pero que están hablando de una antigüedad anterior, ellos mismos no están hablando del momento, y hablan de sus dioses, del panteón asirio, de los Anunnaki, que la traducción sería los que del cielo bajaron a la tierra, y ahí se nos cuenta toda la historia del dios Anu con varios de sus hijos, Enlil, Enki, los que van a crear ese ser a partir de un humanoide, de un homínido, van a crear ese ser que les va a servir a ellos para unos trabajos, etcétera, ¿no? Bueno, eso existe, son documentaciones y son pruebas físicas que están ahí, que nos están hablando de eso. Podemos irnos al Ramayana, podemos irnos al Mahabharata, que son también textos sagrados hindú milenarios, que nos están hablando de esos dioses que vienen del cielo, que incluso pelean entre ellos, hacen una serie de luchas. Los gigantes que aparecen en la Biblia, en Génesis. Y luego en la Biblia va a recoger, lo que pasa es que la Biblia va a recoger estas historias posteriormente. La Biblia es mucho más moderna que estas. La Biblia, de hecho, te diría que casi que copia textualmente la historia de Gilgamesh con el personaje que conocemos de Noé, luego, a través del diluvio universal. Todo esto ya se conocía en esas culturas, que son muy antiguas, pero que... bueno, desgraciadamente, hasta hace muy poco tiempo todo esto era desconocido para la mayoría del público, porque lo que se nos enseñaba en las escuelas, en las universidades, no era esto precisamente, ¿no? Sino que todo era muy distinto, y ya la persona crece con una serie de ideas que se les han introducido, que lo han formado de esa forma, para que incluso además su método de pensamiento sea en una línea y no se salga de allá, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de alguna manera hay como un proceso histórico, no sé, Bolivia, Perú, Tiahuanaco, ¿no? Diferentes construcciones que hay por todo el mundo, que eso obedece a una idea, a un planteamiento externo, sí, a extraterrestres, por ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, has mencionado Perú, Machu Picchu, por Machu ejemplo. Picchu en Perú, Ollantaytambo en Perú, en Cuzco tenemos varias, Sacsayhuamán, por ejemplo, otra fortaleza, en Bolivia tenemos Tiahuanaco, tenemos Pumapunku. Bueno, todos estos lugares aparecen en el libro con fotografías, con análisis, con datos. Y la documentación o la historia que conocemos al respecto. Por ejemplo, cuando en el siglo XVI, a principios, 1530 y tantos, cuando llegan los primeros conquistadores, ¿no? Vamos a llamarlos así, conquistadores españoles allá, en Tiahuanaco, por ejemplo, cuando les preguntan a los lugareños que están ahí cerca del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo navegable, ¿no? Es una inmensidad, aquello parece un mar cuando estás allá, y encuentran unas ciudades con unos edificios tremendos, altos, unas construcciones para ellos increíbles, o sea, aquello no se conocía, era imposible construir aquello en aquella época, no solo con los medios de Europa, de los españoles, que eran los más avanzados, sino de aquellos seres que vivían allá, de aquellos indígenas que iban prácticamente con taparrabo, que el metal más duro que conocían era el cobre, el oro era más maleable incluso que el cobre, y que con el cobre y piedras no tenían ni animales de carga, no existían el caballo, no lo conocían, allí la llama era el animal que podrían utilizar, que no se utilizaba para eso, no conocían la rueda, decían, ¿no? En la cultura occidental, que no conocían estos pueblos, los incas, por ejemplo, pues el uso de la rueda, tal. Y claro, ¿cómo van a construir aquellas enormes construcciones que hoy día nos resultaría sumamente imposible hacerlas con aquella técnica y aquella perfección? En las fotografías que muestro se ve como aquello es imposible hacerlo hoy día si no es a través de una técnica de láser, etc. Y claro, les contesta, cuando los llaman, dice, bueno, el Tiahuanaco le decían, ¿quién ha hecho esto? Esto creo que lo cuenta en su libro Pedro Cieza de León, en su historia del Perú. Él cuenta, dice, le preguntaban a los españoles, ¿quién ha construido esta ciudad, ¿no? Y el hombre aquel que no entendía lo que le querían decir, él decía, Tiahuanaco, 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 y se quedó con el nombre de Tiahuanaco en la ciudad. Entonces, lo que se estaba diciendo aquel hombre era, en su idioma, que era el aymara, era que esa era la zona seca del lago, que había otra húmeda donde había más construcciones, y se quedó con el nombre de Tiahuanaco. Pues en Tiahuanaco, luego, a través del tiempo, conforme fueron
un poco conociéndose mejor los idiomas, les contaron, y esto creo que lo cuenta Garcilaso de la Vega, que era un indígena de allá, creo que ya cuenta en sus historias, que según sus ancestros dijeron que hacía como 15.000 años atrás, de 13 a 15.000 años atrás, unos seres que llegaron del cielo, en una sola noche construyeron aquella ciudad de Tiahuanaco. Luego vamos a conocer las leyendas, las historias que hay del dios Huiracocha, que es el que aparece con los báculos en la Puerta del Sol, en Tiahuanaco, y luego en Pumapunku, que en el libro todo esto se explica con detalle, con fotografías, y vemos esa historia que nos están contando los habitantes lugareños de allá, que se hace referencia a 15.000 años atrás. Pero fíjate, ahora me voy a nuestra época y acabo con este tema. Sí. Artur Poznanski, que fue arqueólogo, científico, es una eminencia, en los años 40, 1940, él descubre, vamos a decir, que es el que promociona más este descubrimiento de Tiahuanaco, y llega a encontrar entre los restos de un animal que ya había desaparecido en el Pleistoceno, el Toxodón. Que en el libro verán la fotografía del Toxodón y los restos que se encuentran, y cráneos alargados de personas de aquella época que no tienen nada que ver con los humanos de que ahora. le atribuían a Cleopatra. Bueno, sí, es que si hablamos con los egipcios ahora veremos también las similitudes que hay. Incluso... Déjame que nos vayamos a publicidad y volvemos inmediatamente con algo de publicidad y con tu book trail, que además me parece muy bien hecho, precioso, donde se demuestra y se habla de esta fantástica obra Evolución de José Luis Jiménez.